preguntas de los ejercicios que tenemos. ¿Ya? Es todo con respecto a lo que hemos mencionado. A ver, pregunta número 1. Mira, dice lo siguiente. Hallar el calor específico de un cuerpo que al ganar 300 calorías aumentó su temperatura de 10 a 40. Ya está. Entonces, el calor específico te están pidiendo. Bueno, yo te dije que te iban a dar, ¿no? Te darían el calor específico, pero no, en este caso te lo están pidiendo. ¿Ya? Entonces vamos a obtener los demás datos que nos dan. 300 calorías, ¿qué cosa va a ser para nosotros? Estas 300 calorías va a ser el calor. Entonces el calor representa 300 calorías. Esto no te olvides, ¿eh? Las unidades muchas veces nos sirven a nosotros para reconocer las magnitudes. El calor, 300 calorías. ¿Está bien? Dice, comentó su temperatura de 10 a 40. Quiere decir que su temperatura al inicio, su temperatura inicial, era de 10 grados Celsius. Y su temperatura final es de 40. Va a ser de 40 grados Celsius. ¿Listo? Entonces está aumentando. ¿Qué más tenemos de dato? Mira, que la masa del cuerpo es de 2 gramos. Ya está. Entonces, ¿qué aplicamos? Bueno, recuerda que el calor se puede obtener como se mata, ¿cierto? ¿Te acuerdas que te dije? Calor específico por la masa, por la variación de la temperatura. Ya está. Recuerda que la variación de temperatura, acá lo voy a poner, la variación de temperatura se obtiene como temperatura final menos temperatura inicial. Ya está, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, ahora vamos a reemplazar nada más los datos. Mira, el calor es 300. 300 debe ser igual al calor específico, que es lo que te están pidiendo, al calor específico, por la masa, que vale 2 gramos, por la variación de temperatura, mira que es temperatura final menos temperatura inicial. O sea, sería 40 menos 10. Ya está. ¿Listo? Muy bien, ahora hay que operar. Quedaría, mira por acá, 300 es igual, un momento, 300 es igual, a ver, operemos, sería calor específico por 40 menos 10 es 30, ¿sí o no? 30 por 2, ¿cuánto saldría? Saldría 60 veces el calor específico. Ya está, el 60 pasa a dividir y el calor específico te quedaría 5, ¿cierto? ¿5 qué? Sería 5 calorías, 5 calorías por grado centígrado. ¿Ya? Esas son las unidades del calor específico. Ya está. Entonces, de esta forma es como se calcula o cómo se relaciona mejor lo que necesitamos para obtener el calor. ¿Ya? Así es que, a ver, ahí está. Revísalo. ¿Alguna pregunta, por favor, por acá? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nada? Ya está, perfecto. Entonces está sencillo, ¿cierto? Pasemos a la siguiente. Están fáciles las preguntas, ¿ah? Siempre que manejemos nuestras ecuaciones correctas, vas a ver que está sencillo. A ver, mira, dice, un cuerpo de capacidad calorífica, mira, en este caso te da capacidad calorífica del cuerpo. Capacidad calorífica es solamente C. Es de 20 calorías por grado centígrado, ¿no? Ya está. Recibe 600 calorías. 600 calorías, ¿qué es? Es calor, mira. 600 calorías. ¿Listo? Cada vez que te hablen solamente de calorías, está hablando de calor. ¿Listo? ¿Cuándo se encontraba a 30 grados centígrados? O sea, su temperatura inicial, mira, es de 30 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál será la temperatura final del proceso? Profe, ¿por qué me piden la temperatura final? Recuerda algo, recuerda tú lo siguiente. ¿Cómo se calcula la capacidad calorífica de un cuerpo? Se calculaba como calor sobre variación de temperatura. ¿Cierto? ¿Recuerdas? Ahí está. Entonces solo queda reemplazar, mira. La capacidad calorífica es 20, el calor vale 600. ¿Y cómo obtenemos la variación de la temperatura? Fácil, recuerda que la variación de la temperatura se obtiene como temperatura final menos la temperatura inicial. Profe, pero la temperatura inicial nos están dando, sí, así es, vale 30. Ya está. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces? Ellos dos se intercambian, miren. Él pasa a multiplicar, él pasa a dividir, quedaría temperatura final menos 30, temperatura final menos 30,
es igual a 600 entre 20. ¿Cuánto sería 600 entre 20? Sería 30, ¿cierto? Este menos 30 pasa a sumar al otro lado. Y la temperatura final, ¿cuánto saldría entonces? Saldría 30 más 30. Eso nos estaría dando 60 grados Celsius. Se acabó el problema, chicos. Listo. Así de sencillo, ¿ves? Ya, entonces, lo que tenemos que manejar nosotros para poder resolver los problemas acá en calorimetría son las ecuaciones. Pues, ¿no? Estamos usando ahora la ecuación del calor, de la capacidad calorífica. ¿Ya? Así es que con ello puedes resolver. Preguntas, por favor, a ver. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Eso también hemos visto, ¿eh? Capacidad calorífica es calor sobre variación de temperatura. La variación de temperatura siempre se va a calcular como temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Temperatura final menos temperatura inicial. Ya está. ¿Listo? A ver, de nuevo, mira. La capacidad calorífica se calcula como calor sobre variación de temperatura. ¿Sí? La capacidad calorífica te están dando de ese dato. La capacidad calorífica de un cuerpo es de 20 calorías por grado centígrados. Entonces reemplazamos por acá, sería 20 es igual al calor, que sería 600, porque también te dan de dato, 600 calorías es el calor. ¿Listo? Y dice que se encontraba a 30 grados centígrados. Este 30 grados centígrados viene a ser su temperatura inicial. ¿Sí? Su temperatura final sería entonces la que te están pidiendo calcular. Recuerda que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, siempre. ¿Ya? Ahora, si tú reemplazas estos datos acá, la fórmula sería capacidad calorífica 20 es igual al calor, que es 600, sobre variación de temperatura, que sería temperatura final menos 30. Él pasa a multiplicar y él pasa a dividir, entonces sería 600 sobre 20 es 30, y temperatura final menos 30 sería igual a 60 grados centígrados, ¿ya? Porque es menos 30 pasa a sumar. Listo. Con él se calcularía pues su temperatura final. Ya está. Siguiente. A ver. Por ahí te voy a preguntar. Menos 30. Claro, porque todo lo que está pasando es todo, mira. Todo temperatura final menos 30, todo está pasando. O sea, todo él. Todo él pasa a multiplicar al 20. Y el 20 pasa a dividir. Sería 600 sobre 20. O sea, quedaría así. Voy a ponerlo por acá. Temperatura final menos 30 es igual a 600 sobre 20. ¿Ya? Ahí está, mira. Así quedaría. ¿Está bien? ¿Por qué sale temperatura final menos 30? Porque recuerda que la variación de temperatura es TF menos temperatura inicial, temperatura final menos inicial. Y la inicial es 30. Por eso le quitamos a la temperatura final. ¿Ya? ¿Está bien? Listo, a ver. Ahí quedaría entonces. Sigamos. A ver, dice lo siguiente. Dice, se calienta 5 kilogramos de agua entregándole 80 kilocalorías. Si inicialmente su temperatura fue de 20 grados centígrados, ayer su temperatura final. Listo, vamos a extraer los datos. A ver. Vamos a ver un ratito, vamos a retornar todavía la pregunta 2. No. No, el TF no se multiplica con el 20, solamente estamos cambiando todo este valor de acá, pasa a multiplicar y el 20 pasa a dividir, ¿ves? Entonces lo que estoy haciendo es dividir 600 entre 20, que es más fácil. O sea, no multiplico, el 20 no multiplica a él, sino el 20 pasa a dividir al 600, para que sea más rápido de operar, ¿no? 600 sobre 20, él sale 30. Esto no sale 30, acá está. Y este menos 30 pasa a sumar. Ya, hay que tener cuidado acá, chicos, en las operaciones. Bueno, estas operaciones, yo sé que ustedes lo manejan. Listo, muy bien. A ver, entonces les decía por acá. Se calienta 5 kilogramos de agua. ¿Qué cosa representa 5 kilogramos de agua? La masa de agua. La masa de agua entonces sería 5 kilogramos. Pero recuerda que kilogramos no es una unidad que vamos a utilizar nosotros por acá, sino es el gramos. Esto estaría representado si lo transformamos a 5.000 gramos. 5.000 gramos de agua, ¿listo? Entregándole 80 kilocalorías. Calorías representa el calor. Por acá dice 80 kilocalorías. ¿Recuerda qué representa ese kilo? ¿Cómo se tiene que utilizar? Sería 80
por 1000, o sea, 80.000 calorías. ¿Ya? No te olvides, esta K representa 1000. Igual por eso en kilogramos sería 5 por 1000, 5000 gramos. En 80 kilocalorías sería 80 por 1000, 80.000 calorías. Ahora, dice que inicialmente su temperatura fue de 20. Su temperatura inicial fue de 20 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuánto será su temperatura final? Ya está, claro. Y tú recuerda algo, pues, ¿no? Si tú a un cuerpo le otorgas calor, le estás otorgando calor, lo que vas a hacer es, pues, que este cuerpo cambie su temperatura, aumente. Entonces, ¿cómo se relaciona el calor con el cambio de temperatura? Se mata. Calor es igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura. ¿Sí? Listo. ¿Qué cantidad de calor hay? 80.000. 80.000. ¿Calor específico de quién? ¿De quién está hablando? De agua. ¿Cuál es el calor específico del agua? 1. ¿Sí? 1 gramo, 1 caloría por grado centígrado. Y como estamos trabajando en calorías, grados centígrados y en gramos, no hay problema. ¿Listo? Reemplazamos de frente. Saldría 1 por la masa de agua, mira, vale 5000. ¿Listo? Y la variación de temperatura, recuerda, sería temperatura final menos la temperatura inicial, que saldría 20, que sería menos 20. O sea, sería TF menos 20. ¿Listo? Pasamos a dividir, a ver, 5000 al 80.000, puedes ir simplificando si deseas. Acá hay 3 ceros que podemos simplificar con estos 3 de acá. Te quedaría 80 entre 5 y eso valdría 16. 16, 4. 4 o 16. 16, ¿no? 16 es igual a TF menos 20. Ten cuidado, este menos 20 va a pasar a sumar y la temperatura final, ¿qué saldría? La temperatura final saldría 36 grados Celsius. Listo, se acabó el problema. A ver, revisa por favor, opera y revisa si está bien. Por ahí tal vez puede ser que haya algún error en las operaciones, no hay ningún problema. Si hay alguna pregunta también, puedes hacerla. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, por ahí dice. Ya, no hay problema, repito de nuevo, mira. A ver, la pregunta dice, se calientan 5 kilogramos de agua. 5 kilogramos de agua es la masa del agua, pero no puede estar en kilogramos, tiene que estar en gramos. ¿Está bien? Ya está, entonces 5 kilogramos sería 5000 gramos de agua. Dice que se otorga 80 kilocalorías. 80 kilocalorías está representado por 80.000 calorías. ¿Está bien? Porque la palabrita kilo es 1000. 80 kilocalorías, 80.000 calorías. Dice si inicialmente su temperatura fue de 20, su temperatura inicial fue de 20. Pero como tú le vas a otorgar calor, entonces lo que va a pasar es que su temperatura va a aumentar. Entonces va a haber una temperatura final. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿cómo se relacionan todos ellos? Fácil. Calor es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. Se mata, ¿cierto? Ya está. El calor es 80.000. Lo acabamos de transformar, es igual al calor específico del agua. Como habla de agua, es 1, por eso te dije, eso tienes que recordar, solo del agua. La masa del agua que te están dando es de 5000, variación de temperatura sería temperatura final menos 20. Este 5000 pasa a dividir al 80.000, puedes eliminar 3 ceros, 80 entre 5 es 16, el 1 pues no pasa nada, 1 por cualquier valor es el mismo valor, y quedaría solo temperatura final menos 20. El menos 20 pasa a sumar el 16 y quedaría 36 grados centígrados. ¿Listo? Esta, de esa manera sería la temperatura final. Muy bien. A ver, más preguntas. A ver, el 1 no hay problema, porque recuerda pues que 1 por cualquier valor es como si no estuviese el 1, ¿no? 1 por 1000, 1000. 1 por 2000, 2000. Entonces 1 por todo esto queda solamente este valor. El 1 ya no se cuenta. ¿Ya? Muy bien. Continuemos entonces. Pasemos a la siguiente pregunta. A ver, la número 4. Mira, dice lo siguiente. Se mezclan 100 gramos de agua a 80 grados centígrados con 50 gramos de agua a 20 grados centígrados. Calcular la temperatura de equilibrio. Ya. Esto lo vas a hacer utilizando tu diagrama lineal. Lo hemos dicho, cada vez que haya dos cuerpos en contacto diferentes de temperatura, ¿no? O dos cuerpos que estén transfiriéndose calor, ¿no? A diferente temperatura,
van a formar una temperatura de equilibrio. Para eso utilizamos nuestro diagrama lineal. A la izquierda ponemos los de menor temperatura y a la derecha los de mayor temperatura. A ver, el de menor temperatura es agua, por acá, agua, a 20 grados centígrados, ¿está bien? ¿Listo? Y de él tiene una masa de 50 gramos, o sea, hay 50 gramos de él, mira, 50 gramos, ¿sí? Ya está, listo, 50 gramos. Ahora, su capacidad, su calor específico del agua es 1, ¿ya? Es 1, una caloría por grado centígrado, ¿ya? ¿Listo? Eso ustedes recuerden que les dije que tienen que aprenderlo. Como es del agua, ya sabemos cuánto vale. ¿Listo? Sería una caloría. Ya está. Muy bien. Esta agua, esta cantidad de agua de 50 gramos a 20 grados centígrados se va a mezclar con agua, también con agua, mira. También se mezcla con agua, pero que se encuentra a 80 grados centígrados. Y la masa de agua que vas a mezclar sería de 100 gramos. Ya está. Y como es agua, también su calor específico va a ser igual a 1, pues no. Una caloría por grado centígrado. Ya está. Entonces en ambos casos es 1. Va a lograr una temperatura de equilibrio. ¿Cómo hallamos esa temperatura de equilibrio? A ver, a esta temperatura de equilibrio vamos a llamarle X. ¿Listo? O si quieres le pones temperatura de equilibrio nada más, no hay problema. ¿Qué vas a utilizar acá? El equilibrio térmico. Entonces, este calor 1, mira, este calor 1 es el calor que va a tener esta temperatura de 20 para llegar a ser X. Va a aumentar. O sea, acá va a ganar calor. Acá va a ganar. ¿Listo? En cambio, de él, su temperatura va a ir de 80 a X. O sea, va a disminuir. Quiere decir que él va a perder calor. Perder calor. Entonces, ¿qué se cumple internamente? Hemos dicho que la energía se va a conservar. Por lo tanto, ese calor ganado más este calor perdido, calor ganado más calor perdido, tiene que ser 0. ¿Ya está? Listo. Entonces ahora, el calor ganado, ¿cómo se obtendría? Ah, se mata. No te olvides, ¿ah? Sería calor específico del agua, porque es agua. ¿Listo? Por la masa de agua, mira, pues todo esto es para él, ¿ah? Para el que está ganando. Para la masa de agua del primero, por la variación de temperatura de él. ¿Sí? Más ahora el calor perdido. El calor perdido también es para el agua, ¿no? Sería calor específico del agua, porque también es agua, en lo que está, las dos sustancias que están juntas o que se están mezclando, los dos van a ser agua, por la masa del agua, pero del siguiente, del que está perdiendo. Esto por la masa de agua y por la variación de la temperatura de él. ¿Listo? Y esto tiene que ser 0. Esto hay que reemplazar nada más. Bueno, a ver. Esto es para el que gana, para este caso. Su calor específico del agua es 1. La masa del agua para él es 50. ¿Listo? La variación de temperatura, ¿cómo se calcula? Recuerda que la variación de temperatura siempre se obtiene temperatura final menos inicial. La temperatura final de él al inicio era 20 y al final va a ser X. O sea, sería X menos 20. Está más. Ahora para el que está perdiendo. Su calor específico sigue siendo 1 porque es agua. Su masa ahora es 100 gramos. Y su variación de temperatura, ¿qué sería? Profe, al final tiene X, al inicio tenía 80. O sea, sería X menos 80. ¿Cuánto vale todo él? Todo él vale 0. ¿Listos? Ahora quedaría operar. A ver, solamente hay que operar. Mira, quedaría 50 por X menos 20 más 100 por X menos 80. Entonces tú puedes simplificar así, mira, este 0 de acá, puedes sacar con este 0 de acá, ¿no? O sea, o factorizar décimo, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor, mire, para explicar qué es lo que sucede. Acá hay 50 y acá hay 100. Tú puedes sacar 50 a cada uno, quedaría 50. Mira, acá quedaría X menos 20. Más de 100, sácale 50, que quedaría 2 por X menos 80. No te olvides que el 1 ya no se considera porque justamente es 1, pues no. 1 por cualquier valor es el mismo valor, el 1 ya no afecta. ¿Listo? Estoy sacando con lo que queda, mira. Del 50 por X menos 20 factorizado 50. Del 100 por X menos 20 factorizado 50 y te queda 2. ¿Qué pasa con ese 50? Se va, porque el 50 pasa a dividir al 0.
¿Ya? Entonces, eso es lo que trataba de decirte hace un momento. O sea, si tienes esto 50 y 100, sacale 50, 50 y pones lo que te queda nada más. Siempre cuando todo sea igualado a 0, ¿no? Listo, ahora continuemos, quedaría x menos 20, mira, x menos 20 por acá, más, ahora sí, ese 2 multiplica a cada uno de ellos, quedaría 2x menos 160, listo, es igual a 0, por acá sumas las x más 2x quedaría 3x, por acá saldría menos 20 menos 160 saldría menos 180, ese menos 180 pasa al otro lado con signo positivo. ¿Y cuánto quedaría el x? Quedaría 60. 60, pero ¿qué cosa representaba X? ¿Y qué representaba la temperatura de equilibrio? Por lo tanto, quedaría 60 grados Celsius. Se acabó el problema, chicos. Ya está. A ver, preguntas por favor acá. Lo he hecho paso a paso. Para los siguientes ejercicios ya no va a ser así. Vamos a tener que ir reduciendo algunos pasos. ¿Ya? Pero por acá está bien detallado, ¿ya? Pregunta, a ver, ¿por qué le pongo 2? Fácil, porque de este 50 y de este 100 he factorizado 50. Saco 50 de él, saco 50 de él. Cuando sacas 50 de todo este término que hay, que te quedaría solo el x menos 20. ¿Está bien? Estoy sacando 50. Si de 100 tú le sacas 50, ¿qué te quedaría? Te quedaría 2, ¿cierto? Porque 2 por 50 es 100. Y 2, pero por esta cantidad. ¿Listo? Si no, pues si no lo podemos, si no queremos factorizar, no hay problema, no lo factoricen. Operan todos, 50 por x menos 50 por 20 más 100 por x menos 100 por 80. Operan todo, te va a salir números más grandes, pero salen los mismos. ¿Ya? Yo lo trato de reducir un poco las operaciones factorizando. Como es 50 y como es 100, se pueden factorizar de los dos, se puede sacar 50. ¿Listo? Ya está. A ver, preguntas, por favor, más preguntas por ahí. Si alguien hay más preguntas, o si no, también para continuar. Listo, no hay preguntas, ¿no? Listo. Continuamos entonces con la número 5. A ver, ¿qué nos dice la número 5? Mira. A ver, ya, con esta 5 va a quedar claro con esta 5. Mira, es igualita. En un calorímetro equivalente en agua 80 gramos que está a 0 grados centígrados, se vierte 16 gramos de agua a 60 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final de equilibrio? Ya, mira. ¿Qué cosa es un calorímetro? Un calorímetro es un recipiente que se utiliza para tal vez cambiar la temperatura de una sustancia. Por ejemplo, puede ser pues no sé, un recipiente de un determinado material, ¿no? Que cuando tú ingresas o viertes un líquido en ese calorímetro, su temperatura de ese líquido cambia. ¿Por qué? Porque el calorímetro, como dice acá, hace una equivalencia como si tuvieses agua de 80 gramos y a esta temperatura. Entonces, la menor temperatura que vamos a observar en el problema es de 0 grados centígrados y vamos a querer hacer que es el agua de 16 gramos de agua que está en 60 grados centígrados se reduzca su temperatura. ¿Ya? Entonces, el calorímetro es un recipiente, vuelvo a repetir, calorímetro es un recipiente que sirve para transmitir calor, ya sea para aumentar o para disminuir la temperatura de una sustancia. ¿Ya? Pero en este caso se está haciendo un equivalente, o sea, una equivalencia. Es como si acá hubiese 80 gramos de agua, 80 gramos de agua, ¿sí? A 0 grados centígrados. Acá está, es un calorímetro, ¿eh? Equivalente en agua. Y como es equivalente en agua, su calor específico pues tendría que ser 1. ¿Ya? Siempre que ustedes vean calorímetro equivalente en agua, entonces ese calorímetro va a adquirir las propiedades del agua. Es como si acá hubiese agua a 0 grados centígrados, 80 gramos, con su calor específico que ya conocen. Dice que en él, o sea, se va a mezclar con agua, también con agua, pero que en este caso va a tener una masa de 16 gramos. 16 gramos de agua también, mira. Se parece al problema anterior, ¿no? ¿Sí? Donde su calor específico también va a seguir siendo 1. Listo, te piden allá la temperatura de equilibrio. Nuevamente, chicos, y esta vez lo vamos a hacer de forma directa. Calor ganado más el calor perdido es igual a 0. ¿Está bien? Calor ganado, ¿cómo se calcula? Se mata. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Él gana, ¿sí o no? Él sería el calor ganado y él sería el calor perdido. ¿Ya?
Listo, entonces sería calor ganado, sería calor específico del agua, que sería 1, por la cantidad de masa de agua que hay acá, que sería 80, por su variación de temperatura. Como estamos diciendo que la temperatura de equilibrio es X, sería X menos 0. Está. Más el calor perdido. ¿Quién pierde? Es él. Que sería su calor específico del agua, porque también es agua ahí, sería 1, por su masa de agua, que sería ahora 16. ¿Listo? Y por su variación de temperatura, que sería X menos 60. Siempre es la final menos la inicial. Y todo esto vale 0. Listo, operemos nada más. Acá quedaría, mira, 80x más 16 por x menos 60. Bueno, como te mencioné, puedes factorizar algunos valores. 80 y 16 tiene 16ava, le queda 1, le queda 5. Entonces solo te quedará 5x más el 1 por él quedaría x menos 60, así nada más, igual a 0. ¿Listo? 5x más x sería 6x, esto es igual a 60, que vale, perdón, menos 60, que pasa al otro lado sumando, y x valdría 10, que sería 10 grados Celsius. Ya está. ¿Listo? Esa sería la temperatura de equilibrio para este problema. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta por acá, chicos? ¿Se parece? Es igual al que hemos hecho hace un momento, ¿no? Solo que da otro valor, porque bueno, habla de un calorímetro, pero se representa como si fuese agua. Por eso, cuando ustedes vean calorímetro equivalente, quiere decir que va a asumir las propiedades del material o de la sustancia que te están indicando. ¿Sí? Bueno, ninguna pregunta, listo. Sigamos entonces. La última, creo, la última. No, esta no, esta es la 6. A ver, mira, dice, ¿cuánto calor sería necesario entregarle a 16 gramos de agua? A ver, vamos a poner por acá la masa de agua, en este caso, vamos a poner masa de agua, que vamos a tener va a ser de 16 gramos, ¿listo? Que está a 90 grados centígrados, mira, está a una temperatura inicial de 90 grados centígrados, ¿listo? Dice, para vaporizarla, ¿ah? Te pregunta qué cantidad de calor necesito yo suministrarle para poder vaporizar. Chicos, cuando mencione vaporizar, y dicen condiciones de saturación, o sea, las condiciones normales que se necesitan para poder vaporizar. Si quiero vaporizar, ya cuando dan la palabra vaporizar, ¿qué estoy queriendo hacer? Estoy queriendo cambiar de fase, ¿sí o no? ¿Está bien? Listo. ¿Cómo se hace este cambio de fase? A ver, entonces para ello tú vas a recordar lo siguiente. Vas a hacer lo siguiente, mira. Vas a poner por acá igual tu diagrama lineal. Vas a tener el agua. Dice que se encuentra a 90 grados centígrados. Pero, ¿cuáles son las condiciones de saturación? O sea, para que el agua se vaporice. A ver, ¿quién me dice cuáles son las condiciones de saturación para que el agua se vaporice? El agua tiene que estar a 90 grados centígrados. En 90 grados centígrados el agua se vaporiza. Primero, vaporizar. ¿Qué significa? Ir de qué fase a qué fase. Ir de fase líquida a fase gaseosa. ¿Cierto? Esto es vaporizar. Ir de una fase líquida a fase gaseosa. Entonces, ¿en qué condiciones de saturación se vaporiza el agua? ¿Quién recuerda? A ver, ¿quién recuerda? Así es, muy bien. El agua se vaporiza a 100 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, yo tengo que llevar el agua de 90 grados ¿a dónde? ¿A cuánto? A 100 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, esta cantidad de agua, 16 gramos de agua, hay que llevarlo a 100 grados centígrados. ¿Ya? Para ello, ¿qué necesitas? Necesitas suministrarle calor. Vamos a decir que hay un calor 1 que hay que suministrar. Mira, este primer calor solamente me está sirviendo a mí para llevar el agua de 90 a 100. Pero ¿qué necesitas ahora? Necesitas vaporizar. Necesitas obtener vapor de agua. Por lo tanto, hay que vaporizar el agua. Hay que cambiarle de fase. Para eso vamos a cambiar por acá. Decimos, va a haber un cambio de fase. El agua en 100 grados centígrados. Su temperatura no va a cambiar. Pero ahora se va a volver gas. Y si se vuelve gas, vas a tener un calor 2. Necesitas un calor, otro calor adicional para cambiar
¿Está bien? Estos 16 gramos de agua, que estaba en un inicio a 90, ahora pasó a 100, esos mismos 16 no cambian la masa, esos 16 gramos de agua a 100 grados centígrados, suministrando otra cantidad de calor, va a pasar a ser ahora gas. ¿Listo? Entonces, el calor 1, ¿cómo se obtiene? El calor 1 es el calor sensible. Se obtiene con se mata. ¿Listo? Profe, el calor 2, el calor 2 es un calor que necesita hacer para cambiar de fase. ¿Cómo se utilizaba, cómo se calculaba ese calor para cambiar de fase? Es masa por latente de vaporización. Y dime, ¿cuánto vale el latente de vaporización? ¿Quién recuerda? Bueno, el primero es fácil de calcular, ¿no? Vamos a poner por acá. Ya está. Entonces, ¿a nosotros qué nos están pidiendo, pero? Antes de pasar a resolver el problema. A nosotros nos están pidiendo qué cantidad de calor es necesario. Entonces necesitamos el calor total. El calor total sería ese calor 1, que es el primero que va a permitir llevar de 90 a 100, sumado con el calor que va a permitirme ahora cambiar de fase. ¿Listo? Esto es lo que te están pidiendo. El calor 1 más el calor 2. Entonces, el calor 1 ya sabes cómo se calcula, el calor 2 ahí te lo vamos a calcular. A ver, calculemos el calor 1, chicos. Calor 1 sería calor específico del agua, vale 1. La masa de agua vale 16 gramos. ¿Sí? Variación de temperatura sería de 100 menos 90, ¿sí o no? Porque queremos llevar la temperatura 90 a una temperatura de 100. Entonces, ¿cuánto sería el calor 1? A ver, opera, calor 1. 100 menos 90, 10 por 16. ¿Cuánto sería? 160, ¿qué? 160 calorías. Listo, ya tenemos el calor 1. Ahora, ¿cómo calculamos el calor 2? ¿Cómo calculamos el calor 2? Ya está, muy bien, perfecto. Ahora el calor 2 sería masa de agua, que saldría 16, por el calor latente de vaporización. ¿Quién recuerda cuánto es el calor latente de vaporización del agua? Te dije que tenías que aprendértelo, ¿sí o no? Profe, no me acuerdo. No te preocupes, ahorita te lo voy a mencionar. Lo voy a mostrar para que por ahí recuerdes. A ver, estaba por acá. Latente de vaporización, mira, acá está. ¿Cuánto es? 540, no te olvides, Y latente de fusión o solidificación, que es para llevar, fusión es para llevar de sólido, de líquido a sólido o de sólido a líquido, ¿ya? Latente de fusión es 540 de vaporización es 540 y de solidificación es 80. Ya está, entonces, regresemos acá. Ya está. ¿Listo? Entonces, por acá vas a poner 540. Ya está. Por lo tanto, ¿cuánto sería el calor 2? A ver, multiplica por favor 16 por 540. ¿Sí? 16 por 540. ¿Cuánto sería? A ver, esto saldría 8640, ¿no? Ustedes pueden calcularlo mentalmente, 8640 calorías. Mira, te das cuenta que la cantidad de calor que necesitas para cambiar de fase es muy grande comparado a la que necesitas pues para cambiar de temperaturas nada más. Listo, por lo tanto, el calor total necesario para llevar de 90 y vaporizarlo, saldría la suma de ellos. O sea, saldría 8640 más 160, ¿cierto? ¿Y esto cuánto nos da? 8800 calorías. ¿Está bien? Que equivale a 8,8 kilocalorías. Ya está. Esa sería la respuesta, ¿sí? Muy bien. A ver, preguntas por favor acá. A ver, preguntas. Esto ya es cambio de fase. ¿Ya? Esto ya es cambio de fase. Listo. A ver, preguntas por favor. Miren, miren lo que estamos considerando. Primero estamos considerando un calor que va a servir para cambiar de temperatura. Eso es con el CMATA, no te olvides. Y el otro calor que es ya para cambiar de fase, que sería masa por calor latente. En este caso es latente de vaporización. Latente de vaporización. Que para el agua vale 540, ¿no? Ya está. Bien. ¿Preguntas por acá? ¿Nada? ¿Ni una duda, chicos? Continuemos entonces con la última pregunta. A ver. La última pregunta dice lo siguiente.
A ver, antes de continuar me dice. A ver, solo la parte de la derecha. Ya. O sea, igual explicamos, mira. Eh, como yo quiero que el agua se vaporice, o sea, estos 16 gramos de agua que está a 90 grados centígrados se vaporice, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a 100 grados centígrados, porque solo en 100 grados centígrados se va a empezar a vaporizar. Entonces, para eso aplicamos una cantidad de calor. Esa cantidad de calor, ¿cómo se calcula? Pues se calcula con semana. ¿Está bien? Con semana. Ya está. Eso ya lo hemos trabajado ahorita, así que tú sabes cómo calcular ello. ¿Ya? Lo siguiente es que vas a necesitar una cantidad de calor también para cambiar de fase. ¿Está bien? Esa cantidad de calor o esa cantidad de calor para cambiar de fase se obtiene como masa por calor latente de vaporización. Hemos dicho. La masa del agua que vas a transformar de fase, o cambiar de fase, es 16 y el latente de vaporización es 540. Te lo mostré, lo volví a mostrar hace un momento cuando quería, o lo mencionamos también en la teoría y lo he vuelto a mostrar. ¿Ya? 540. Multiplicas, sale el calor para cambiar de fase y lo sumas con el calor que es para cambiar la temperatura de 90 a 100 y eso sería el calor total. ¿Listo? Nada más. Mira, el calor 2 es fácil de obtener. Masa por latente de vaporización, de fusión, según lo que te pido. ¿Ya? A ver, pasemos a la última pregunta. Dice lo siguiente, mira. Determinar cuántas calorías son necesarias para derretir la masa vale, sí, la masa base, en el ejemplo anterior la masa vale 16 gramos. Acá lo dice, ¿no? La masa de agua vale 16 gramos. Eso 16 gramos no está cambiando, porque mira, 16 gramos al inicio de 90 ha pasado a 16 gramos a 100, y ahora esos mismos 16 gramos de agua tienen que derretirse, perdón, tienen que vaporizarse en gas. ¿Ya? O sea, la masa del agua no ha cambiado. ¿Ya? Listo. Bien. Ahora, la número 7 dice, determina cuántas calorías son necesarias para derretir 0,03 kilogramos. Mira, la masa es igual a 0,03 kilogramos. Esto multiplicado por 1000, ¿cuánto vale, chicos? A ver, 0,03 por 1000 es 30, ¿cierto? 30 gramos. 30 gramos, ¿sí? 30 gramos de qué, pero dice, de hielo, mira, o sea, nos están dando la masa de hielo. Ahora vamos a poner por acá, masa de hielo. Masa de hielo. Listo. Que se encuentra a 0 grados centígrados. Ya está. Hay que derretirlo en condiciones de saturación, mira. Entonces por acá, la temperatura, la que se encuentra es 0 grados centígrados. Ya está. Mira, solamente te están pidiendo que derritas el hielo. O sea, que se encuentra a 0 grados centígrados, está hielo, pero ahora vamos a derretir. O sea, hay que pasar, mira, hay que pasar de hielo, ¿sí? Vamos a poner hielo, 0 grados centígrados, ¿está bien? 30 gramos de hielo, hay que derretirlo, hay que cambiar de fase, quiere decir, derretir, hay que cambiar de fase. Ya no va a ser hielo, ¿no? Ahora va a ser agua líquida, porque lo vamos a derretir, agua líquida. ¿Listo? Líquida. A 0 grados también, porque no vamos a cambiar la temperatura, solamente estamos cambiando de fase. Ya no es hielo, ahora es agua líquida, pero va a seguir siendo la misma masa. Para eso se necesita un determinado calor. ¿Cómo se calcula ese calor? Recuerda, masa por latente ¿de qué? ¿Latente de qué ahora? ¿Quieres vaporizar? Lo que queremos es el latente de fusión. ¿Por qué de fusión? Porque queremos pasar de hielo, de fase sólida a fase líquida. Latente de fusión. ¿Cuánto vale esa latente de fusión? También lo conoces, ¿cierto? Te mencioné para el agua. Entonces, la masa de agua sería, mira, 30 gramos por latente de fusión, que sería 80. 80 es el latente de fusión, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué calor sería necesario acá? El calor sería 30 por 80, saldría 5400, ¿cierto? 5000, perdón, disculpen. A ver, estaba operando otra cantidad, 2400, tiene razón, 2400 calorías, disculpen. Ya está, estaba viendo otro resultado ya. Muy bien, eso sería entonces la cantidad de calor que tú necesitas para derretir el hielo en agua. ¿Ya? Así es que no te vayas a olvidar. ¿Listo?
Ya está. El caso anterior era, date cuenta, el caso anterior que era llevar todavía, cambiar de temperatura, por eso habíamos puesto una temperatura, un calor 1 y un calor 2 que era para cambiar de fase. En este caso solamente vamos a cambiar de fase. ¿Está bien? De fase sólida a fase líquida. ¿Ya? Así es que ahí está. Eso es todo lo que necesitas. Muy bien, chicos. A ver, preguntas para este ejercicio. Acá sería el último, ya habríamos culminado.